Y bienvenidos a este miércoles 9 de octubre, de noviembre, perdón, 9 de noviembre. El día de ayer hubieron votaciones aquí en los Estados Unidos, unas votaciones que tienen que ver con gobernaciones, con congresistas, senadores y algunos otros puestos más alrededor de la nación. Así que el día de ayer no pudimos salir, pero hoy estamos aquí dando gracias al Señor por este día que el Señor nos está regalando. Tenemos un poco de lluvia, amenaza por una pequeña depresión subtropical, o se va también a formar como si fuera un huracán en esta parte del este de los estados de la costa atlántica de nosotros, donde estamos recibiendo algunos vientos esporádicos, no tan grandes, pero sí lluvia. Así que estamos pasando este tiempo también. Y este mes, como pienso que la mayoría sabe, es el mes donde se celebra el último jueves del mes, se celebra el Día de Acción de Gracia, una fiesta que tiene una historia, ¿verdad? Que más adelante quizás podamos explicar para algunos que no conocen el porqué del Día de Acción de Gracia. Y es un mes muy importante para la nación, es muy importante este día. Amén. Así que bueno, aquí estamos. Yo quería hablar en estos días, ¿verdad?, sobre la vida que agrada a Dios. Nuestra vida consagrada al Señor. Una vida que debemos de vivir en fe, por fe y para fe. ¿Sí? Y entonces, en este proceso de nuestro andar, ¿verdad? Hay mucha palabra que nos indica cómo debemos de caminar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y vino con una nueva forma de vida. Primeramente vino porque era la única forma de nosotros obtener el perdón, el volver a nuestra relación con nuestro Creador. Que en Cristo Jesús, el Creador del cielo y de la tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos y lo que un día vamos a ver, vino y envió a su Hijo Jesús para volvernos a Él, volvernos a la vida normal que se tenía antes del pecado. Y lo primero que sucede en nuestra vida, lo primero que ha sucedido en mi vida, en la vida de todos aquellos que me están escuchando, fue que un día escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Quizás en algunos lo escuchamos muchas veces. Quizás algunos tuvimos la oportunidad de nacer dentro del ámbito evangélico, como en el caso mío. Nacimos en un hogar donde mi mamá, doña María Hurtalia Peralta de López, ¿verdad?, era la que nos llevaba en el conocimiento espiritual de esta relación con el Señor. Nos involucramos dentro de la Iglesia Bautista de la ciudad de San Isidro, Buenos Aires, Argentina, y ahí empezamos a recibir enseñanza, pero no porque hubiésemos nacido en contacto con la palabra del Señor, o que hayamos estado tantos años en la iglesia, en la comunidad de fe. Eso no nos daba a nosotros el ser hijos de Dios. Tenía que haber una relación más profunda, tenía que venir ese evangelio, esa buena noticia, hacerse en nosotros vida. Y en algunos casos pasamos mucho tiempo, aunque servíamos al Señor, hacíamos cosas para el Señor, pero después tuvimos ese encuentro genuino con el Señor. Y esa fue la primera etapa. A veces nosotros, en nuestra posición de pastor, cuando
predicamos la palabra, cuando sentimos de parte del Espíritu de Dios hacer un llamado, y invitamos de la misma forma que nos invitaron a nosotros. Tenemos la costumbre de decir, bueno, el que quiera recibir a Cristo, sea en campaña, sea en la iglesia, sea en cualquier lugar, levante su mano, venga al frente, en caso que estuviera dentro del templo o como dije, en un estadio, en un lugar donde se realizaba, venga y reciba a Jesús. Y después nos hacían hacer hicimos una oración, ¿verdad?, de fe, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ahí comenzó la vida cristiana. El Espíritu Santo, también obrando en nosotros, ¿verdad?, era el que a través de la Escritura traía la revelación profunda de que el Evangelio era más que haber dado el primer paso de fe, era más de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, entregar nuestra vida, sino que el Evangelio iba a producir en nosotros un nuevo estilo de vida, porque eso es lo que es también el Evangelio. Se nos predicó, recibimos a Jesús, sentimos, aleluya, ese cambio que se le llama el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero fuimos avanzando en la vida cristiana conforme a la enseñanza que recibíamos, conforme a la palabra que íbamos obedeciendo y conforme a la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces empieza a través de la Escritura, a través de la enseñanza apostólica. Acuérdense que Jesús comisionó a la iglesia. En aquel tiempo no solamente le habló a los 12 apóstoles, no solamente una cantidad de testigos que había, según el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, habla como de 500 hermanos que estuvieron allí en el momento antes de que Jesús fuera ascendido a los cielos. Se escuchó de parte de Jesús un mandamiento. El mandamiento era ir y predicar del Evangelio, enseñando que guarden todas estas cosas, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Y cuáles todas estas cosas? Bueno, las reveladas primeramente por Jesús y después por aquellos como los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, ¿verdad? Después Pablo, también el apóstol Santiago o Santiago, siervo de Jesucristo, dice el medio hermano de Jesús, y Judas también, ¿verdad? No el Iscariote, sino el medio hermano de Jesús también que llegó al encuentro de Jesús, y eran los que tenían la palabra para que fuera después enseñada a otros. Y eso es lo que está registrado aquí. Entonces, hay una vida que debemos de practicar porque es la vida que agrada a Dios. Y ese es el crecer día tras día, el despojarnos día tras día de aquellas cosas de la vieja naturaleza, ¿sí?, para alcanzar la nueva naturaleza. En ese proceso que se llama por la palabra la santificación. En la vida de fe, lo único que podemos hacer en la vida de salvación es por fe recibir a Jesucristo como el Cordero de Dios inmolado por nosotros, que vino a pagar el gran precio que tenía que pagarse por nosotros. Y entonces ahí comienza esa nueva vida, pero después tenemos que ir cambiando a la vida que agrada a Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo muchas de las epístolas, 13 cartas envía Pablo, por lo menos, y dice en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? En el capítulo 4, quiero en estos días tratar de compartir esto con ustedes y que ustedes también lo compartan conmigo, ¿sí? Y en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo habla esto. Por lo demás, o sea, tendríamos que ir a leer el primer capítulo, el segundo y el tercero. Por lo demás, dice,
Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene a conduciros. Verdad es que ninguno puede dar lo que no tiene. Ninguno puede dar lo que no tiene. Y Pablo sí tenía una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida. Él había pasado de una vida de religión, de cumplir los estatutos que la religión judía que él había sido enseñado, ¿verdad? Hasta ese encuentro a camino a Damasco, ¿sí? Que se produce en su vida de religioso, perseguidor de la iglesia, un encuentro con Jesús. Y ahí empieza una revelación de la vida que agrada a Dios. Y eso él lo sabe vivir, lo sabe llevar adelante, y es lo que después, a través de las diferentes cartas, enseña para que nosotros, que somos los que después íbamos a ir creyendo, recibiéramos de parte del Señor. No solamente seamos salvos, sino que seamos conforme a la estatura, al modelo de Jesús. Y para eso hay que vivir una vida diferente. Sí, yo creo que el día de mañana jueves, vamos a poder seguir hablando sobre esto, que es muy importante para nosotros, porque hay una vida nueva que debe de desarrollarse en nosotros. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.